3. Pero antes de tener nuestra lectura y estudio de la palabra de Dios, vamos a tener una palabra de oración. Padre, gracias te damos en esta hora, primeramente porque tenemos el privilegio de acercarnos delante de tu presencia. Gracias porque nos has dado el privilegio de poder alabarte, siempre reconociendo que tú eres el dador de la vida, el de que sustenta la vida, porque reconocemos que nuestras vidas están en tus manos, tú eres el de que da el poder para dar la vida y para quitarla, y si estamos de pie en esta hora es por tu soberana voluntad. Por eso te agradecemos por esta misericordia tan grande que demuestras para con tu iglesia en todo momento. También te agradecemos en esta hora porque nos permites estar delante de tu palabra y cada vez que nos acercamos delante de ella, rogamos y te clamamos que estés inclinando nuestros corazones, porque en nuestros corazones hay mucha preocupación, tal vez problemas, actividades que hemos tenido, que tenemos o que vamos a tener durante la semana. Y siempre nuestro necio corazón quiere vagar por las cosas de este mundo, pero ayúdanos a estar pendiente, a poner por sobre todas las cosas y a poner como prioridad en esta hora tu palabra, para que podamos prestar atención y estés hablando a nuestros corazones, pero siempre confiando y dependiendo de tu Espíritu Santo, que es el de que convence al hombre del pecado, el de que convence a nuestras vidas de que si estamos andando en el error. Por eso te pedimos ahora tu bendición y te agradecemos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hoy vamos a estar haciendo una pausa en lo que es la carta a los tesalonicenses que venía compartiendo acerca de Pablo, y quisiera hablar un poco sobre Eclesiastés, el propósito de la carta, hacer un resumen, pero más que nada un resumen para poder entender el propósito de la carta que nos puede ayudar y nos va a ayudar a cómo debemos encarar este año. Ha comenzado un nuevo año. Tenía en mente poder compartir más a principio de mes, las primeras semanas del año, pero bueno, me tocó justo a fin de mes, recién de enero. Y ahora llega la época en que muchos se van de vacaciones, muchos quieren descansar del año que ha pasado, pero sin embargo nos vamos una semana de vacaciones, 2, y volvemos otra vez a la rutina. Volvemos a la rutina, nos queda un año duro por delante, tal vez un año agotador, porque muchos trabajan muchas horas, y volvemos a la misma rutina, y todos los años lo mismo, todos los días lo mismo, y llega un momento que podemos decir cansa, y que nos preguntamos, como le pasó a Salomón, ¿cuál es el propósito de la vida si vivo trabajando? ¿Cuál es el propósito de la vida si todos los años es lo mismo? Me voy de vacaciones, disfruto por un breve momento y parece que esa semana se pasa en un día, porque muchas veces lo que el hombre disfruta es lo que más rápido se pasa en la vida. Pero sin embargo vamos a ver en el día de hoy que eso no es el verdadero disfrute. Y quisiera leer Eclesiastés del capítulo 1, el versículo 1 al 11, y dice así la palabra de Dios. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Israel. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar nunca se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir, aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en lo que será después. Aquí Salomón nos va a presentar la vanidad de la vida. Él los dice desde un principio, no espera hasta el final, no espera aprobar que la vida es vanidad, sino que desde un principio él
va a comenzar diciendo, vanidad de vanidades, todo es vanidad, y eso es una de las palabras que más se repite en este libro. Él era el único hombre que podía hacer esto. La Escritura nos dice de que él hizo como un experimento, él probó para ver si encontraba el verdadero sentido de la existencia humana. Él hizo un experimento, él dice, tal vez dando a entender este libro, yo hice un experimento, tenía un laboratorio el cual quería experimentar la razón de la existencia, o por qué existimos, o por qué sucede lo que sucede, o por qué va a suceder lo que ya está dicho que va a suceder. El rey Salomón pensó que había alguien capaz de encontrar satisfacción a las cosas del mundo. Pero había una condición autoimpuesta por él que dice, yo voy a tratar de satisfacerme de todo lo que hay aquí en la tierra, de todo lo que hay debajo del sol, pero sin Dios. Voy a intentar hacer eso, pero sin Dios. Él era el único que podía hacer esta prueba. Podemos decir, fue el conejillo de India porque él era el hombre más sabio de toda la tierra, dice Primera de Reyes. No había otro hombre más sabio que él. Recordemos que era el rey, él tenía todo oro, no alcanzaba el oro, no entraba en su palacio el oro que había. Él tenía poder como rey, tenía mucho dinero, él podía hacer lo que él quería. Él podía hacer lo que él quería, él podía encontrar los placeres que él quería. La Escritura nos dice que él tenía 700 mujeres y 300 concubinas. Y hay gente en el mundo que piensa que se va a saciar cuando engaña a su esposa con 2 o con 3, pero sin embargo Salomón dice, no, ni siquiera con 1000 mujeres te vas a saciar. Y él va a dar la razón de por qué. Pero él llega a una conclusión en el libro y dice que después de haber buscado el propósito y todo el significado de la vida debajo del sol, que eso es lo que vamos a estar viendo. Salomón analiza 2 vidas, podemos decir, desde 2 lugares diferentes. Él dice, voy a analizar la vida debajo del sol, pero eso significa una vida sin Dios. Una vida sin Dios, ya que la Escritura nos dice de que Dios está en los cielos, por arriba de los cielos. Y él hizo de su vida un laboratorio, como dije, va a tratar de buscar el verdadero significado de la vida. Y muchos de nosotros seguramente nos hemos preguntado eso. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Para qué he nacido? Y eso es lo que vamos a estar viendo. Y una de las mayores repeticiones en este libro es vanidad y aflicción de espíritu. De modo que todo lo que él va a hacer en este libro, él termina diciendo todo es vanidad. Todo es vanidad y todo me trae aflicción de espíritu. Por eso a medida que hoy vayamos viendo este tema, me gustaría que presten atención y veas si en verdad tu vida está teniendo sentido. O vamos a terminar, o muchos pueden terminar como Salomón, diciendo no hay sentido en esta vida y todo termina siendo vano. Una de las palabras que más se resalta, y lo vamos a ver al principio, es el trabajo y afán. Él dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Salomón se preguntó, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? De toda esa fatiga, de todo ese calor, de todo ese esfuerzo que hace por su trabajo. Es una pregunta que él repitió en varias ocasiones. Y la palabra con que se afana debajo del sol se repite más de 25 veces a lo largo de todo el libro. La idea no es un día soleado cuando habla debajo del sol o algo que tenga que ver con el clima. La idea es en este mundo, debajo del sol. Por arriba del sol está Dios, por abajo del sol está este mundo, el mundo material, y eso es lo que considera una vida sin perspectiva acerca de la eternidad. Cuando hablamos de este mundo, no hablamos del mundo venidero, como dice la Escritura, sino de lo terrenal. Alguien dijo así, si nuestra visión de la vida no va más allá de debajo del sol, todos nuestros esfuerzos tendrán un trasfondo de miseria. Porque la vida es frágil del hombre, está llena de trabajo, actividad, pero ¿cuándo se llega al punto de haber dicho y hecho todo lo necesario? Se encuentra una rutina, una rueda fastidiosa que no avanza, le preguntas ¿por qué trabaja? Y responde para ganar dinero. Claro, pero ¿por qué quieres ganar dinero? Para comprar comida. ¿Y por qué quieres comida? Para mantenerme fuerte. Sí, pero ¿por qué quieres mantenerte fuerte? Para poder trabajar. Y ahí está en el mismo lugar donde comenzó todo. Trabaja para tener dinero, para comprar comida, para estar fuerte, para poder trabajar y otra vez para ganar dinero. Y es una rueda que nunca se acaba. Alguien dijo, la gente que vive de esta manera vive en una desesperación silenciosa. Un comentarista dice, viendo a una mujer que lloraba, un creyente le preguntó si podía ayudarle en algo. Oh, respondió ella, solo es que estoy cansada y aburrida. Mi marido trabaja mucho, pero no gana tanto como yo quiero. Por eso empecé a trabajar. Madrugo mucho,
Preparo el desayuno de nuestros 4 pequeños, preparo sus comidas y cojo un autobús para ir al trabajo. Entonces vuelvo a casa donde me encuentro con más trabajo, unas pocas horas de sueño y vuelta a empezar. Un nuevo día igual que el anterior y parece que nunca se acaba. Creo que lo que me ocurre es que simplemente estoy asqueada de la rutina interminable. Muchos hablan hoy en día del gran famoso sueño americano, que viajar o a Estados Unidos o cualquier otro país les va a ir mejor, porque lo primero que se piensa es que la situación económica en la Argentina está mal. Podemos decir que sí, que la situación económica en la Argentina está mal, pero la mayoría de esas personas, ¿con qué propósito o con qué fin van a otra ciudad o a otro país? Y lo vemos en muchos, porque si le has preguntado a la mayoría te dicen porque allá se gana mejor, porque allá la vida es más fácil, y siempre vemos que el corazón está inclinado hacia lo económico. Uno va pensando que vamos a estar bien, mejor, pero lo único que va a cambiar nuestras vidas es el dinero. Lo único que va a cambiar en nuestra vida no es nuestro comportamiento, no es nuestra vida matrimonial, no es nuestra familia, lo único que va a cambiar es nuestro bolsillo si nos vamos del país. Entiendo que muchas personas se van por otras situaciones, o algunos que están llamados al ministerio se van porque el Señor los llama allá, o por otras razones, o porque tienen familia, pero la mayoría de las personas se van por lo económico. Pero en verdad, ¿te has puesto a pensar si en verdad todo el dinero del mundo puede satisfacer tu alma? ¿Puede satisfacer tu vida? Alguien dijo así: ¿cuál es la diferencia entre una ardilla enjaulada que solo hace que su prisión gire más rápido con su veloz carrera y el hombre que vive días arduos por objetos transitorios tal vez nunca alcance? Somos como una ardilla, dice, si no le encontramos el propósito de la vida, que lo mismo que hacemos continuamente, giramos, giramos y giramos para estar siempre en el mismo lugar. Salomón en el versículo 2:18, él va a mencionar esto: asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que venga después de mí. Y la pregunta es, ¿para qué te sacrificas tanto si cuando mueras no te vas a llevar nada? Y seguramente cuando te vayas, tus hijos van a malgastar lo que vos con tanto esfuerzo hiciste. ¿Para quién será? ¿Para quién será con tanto todo lo que tienes que con tanto sacrificio te ganas? En el versículo 20 él se hace la misma pregunta, 2:20. ¿Para qué he trabajado tanto? Hay una desesperanza. Y Salomón tenía todo para disfrutar, de modo que algunos muchas veces dicen: si yo tuviera esto, sería feliz. Si yo tuviera esto, me iría mejor. Pero la pregunta está no en lo que tengo, sino para qué lo quiero. En el versículo 2:9, miren, dice: y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Él dice que todo lo que tenía fue engrandecido y fue aumentado, y en eso estaban las riquezas, todos los que fueron antes de mí. Él tenía todo más que los demás, todo más que los demás. Pero él también en esta carta nos dice, en este libro, nos dice que es mejor tener menos, pero en paz, y no tener mucho en abundancia y estar fatigado. Porque nada te vas a llevar de este mundo, 5:15, y los bienes, él termina diciendo que son vanidad. Lamentablemente muchas personas trabajan sin un objetivo. 4:8 dice: está un hombre solo y sin sucesor, sin que nadie le quede todo, termina diciendo cuando yo me muera, que no tiene ni hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de las riquezas. Ni siquiera él se pregunta: ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Una acumulación de riquezas, 5:10. El que ama el dinero no se saciará del dinero, y el que ama mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. ¿Cuántas personas con muchísimo dinero los vemos que son infelices? ¿Cuántas personas con muchísimo dinero se terminan quitando la vida cuando pierden cierto dinero o porque lo ponen en la bolsa, como muchos hacen para invertir, y pierden? Hasta gente se termina quitando la vida porque su corazón y su vida está en el dinero. Y ahí vemos que el dinero claramente no da la felicidad, no da la felicidad. Juan 6:27 dice: trabajad y esforzaos, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, no por lo momentáneo, sino por lo eterno. Ahora yo pregunto, padre o madre que trabajas tanto, que tal vez tu rutina también te sientes como Salomón, que ves que no tiene sentido a veces la vida, llegas de noche cansado al trabajo, o llegas durante la tarde, o no importa el horario que tengas de tu trabajo. ¿Te has puesto a preguntar qué les vas a dejar a tus hijos cuando mueras? Aquellas personas que tal vez pueden pasar
fuera de su casa por varias horas, ¿les vas a dejar plata, una casa, una herencia? ¿Piensas que eso importa delante de Dios, dejarle eso a tus hijos? En vez de dejarle valores cristianos, pasar tiempo con ellos, dejarles el ejemplo de temer a Cristo, ya que cuando tus hijos te desobedecen, hazle entender que no te desobedecen a ti, sino están desobedeciendo por todas las cosas a Dios. Déjale los valores cristianos, que es lo único que va a tener valor por toda la eternidad, y no el dinero. ¿Por qué el hombre no goza de la vida? ¿Por qué el hombre no está satisfecho nunca? ¿Por qué el hombre no tiene gozo? ¿Por qué el hombre muchas veces no está feliz? Y una respuesta que encontramos en toda la Biblia: el pecado. La Escritura continuamente nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, pero sabemos que eso viene del pecado. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 8:20 que la creación entera fue sujetada a vanidad, como resultado de la entrada del pecado a la vida humana. Y no es por casualidad que los primeros padres llamaron a su hijo Abel, que significa vanidad o vapor. Y asimismo Salomón tenía razón cuando dice: todo es vanidad, aún la vida del hombre. El pecado trae consecuencias, nos dice la Escritura, pero no trabajas, como muchos dicen, por el pecado, transpiras por el pecado, ya que la Escritura dice que con el sudor de tu frente comerás todos los días de tu vida. Y el hombre antes de pecar estaba en continuo deleite con Dios, con su pareja, pero sin embargo entró el pecado y arrancaron los problemas. Entonces se me viene a la mente: ¿por qué peleas con tu esposa o esposo o mujer? ¿Por qué peleas con tu esposo? Por causa del pecado, por causa del pecado. Nuestro pecado le quitó el sentido a la vida, y eso es lo que va a decir Salomón cuando intentó vivir para lo que hay, para lo momentáneo, para todo lo que está debajo del sol. El pecado trae consecuencias, y esa fue la vanidad de la vida, en los placeres de este mundo y también la muerte que podemos encontrar en este mundo, la muerte del hombre, ya que la Escritura dice que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Alguien dijo esta frase: mira la humanidad y ve que es un aspecto, el mundo está lleno de nacimientos y en otro lleno de muertes. Los ataúdes y las cunas son semejantes. En ambos vemos a las personas alrededor cuando van a visitar a un niño reposado, acostado en una cuna, viéndolo, están a su alrededor, lo mismo pasa en un ataúd. La gente a su alrededor despidiéndose de esa persona. Parece el mobiliario principal que trae a la gente a este mundo y que se lo lleva de este mundo. Y oye el traqueteo de las generaciones que pasan sobre el suelo plagado de tumbas. Hace 2 días fuimos a un velorio con mi esposa, falleció alguien de su familia, y yo pensaba en esto, ya venía durante la semana preparando este estudio y pensaba la vanidad de la vida, y siempre cuando nos presentamos en ese lugar vemos a la persona muerta en un cajón que sabe que de todo lo que hizo no se llevó nada. Vemos a sus familiares, a sus hijos llorando, que no quieren despedirse, no quieren irse, no pueden hacer nada porque ni siquiera los médicos pudieron hacer algo, nadie puede retener la vida, solamente Dios la da y Dios la quita. Pero sin embargo el hombre está afanado por este mundo. El hombre está afanado por este mundo sabiendo que no se va a llevar nada. Muchas veces la muerte nos hace pensar, llegado ese momento nos ponemos a pensar: ¿cómo disfruté mi vida? ¿Qué hice en mi vida? ¿Para qué viví? ¿Cuál fue el propósito de mi vida? El Salmo 39:5 dice: he aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. De cierto es completa vanidad a todo hombre que vive. Santiago 4:14 dice: cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué te preocupas por el mañana? ¿Por qué te afliges por el mañana? Porque ¿qué es vuestra vida? De cierto es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Aquí en este libro la sabiduría de Salomón nos es predicada. Él nos enseña que él vivió la vida como él quiso, disfrutó de todo lo que él quiso, los placeres que él quiso, y al final, convencido de su pecado y su necedad, él dice que todo bien terrenal es vanidad y aflicción de espíritu. No puede hacernos felices. Todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, todo lo que estamos tratando de perseguir, no nos va a hacer felices. Del mal del pecado, él se arrepiente y él dice que todo lo que tenemos y lo que somos es inmundo. Todo debajo del sol, sin Dios, es inmundo, no tiene propósito. Esto nos muestra que el único que puede satisfacer el alma
es Dios. Y eso es lo que vamos a ver en parte. Él dice, de nada sirve todo esto si todos vamos al mismo lugar. De nada sirve que unos se esfuercen y otros no, si todos vamos al mismo lugar. Tengas dinero o no, si todos vamos al mismo lugar. Seas sabio o no, si todos vamos al mismo lugar. Todos volvemos al polvo. Todos volvemos al polvo, dice Eclesiastés. Y si seguimos como hizo Salomón, porque muchas veces el hombre quiere intentarlo por su propia cuenta, te puedo asegurar que vas a llegar a la misma conclusión que llegó Salomón, pero con la diferencia de que vas a desperdiciar tu vida. Entonces, vimos que en el mundo es todo vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dice que la vida no tiene sentido, la vida es como un soplo. La vida no tiene sentido, pero muchas veces ahí es cuando nos preguntamos, ¿cuál es entonces el verdadero sentido de la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? A raíz de todo lo que dije, vivimos continuamente agotados, agobiados. Mañana otra vez comienza la rutina, mañana el día lunes laboral seguramente comienza la rutina. ¿Y cuál es el propósito de mi vida? Si vivo trabajando, como dije, para comer y para agarrar fuerza, ¿para qué agarrar fuerza? Para volver a trabajar. ¿Para qué estoy viviendo? Pero la pregunta no es ¿para quién estoy viviendo? Porque muchas veces nos encontramos que la vida no tiene sentido. Entonces, ¿quién le da sentido a la vida? ¿Quién le puede dar sentido a la vida? Porque puedes gozar de todo, como dije, podés tener salud, dinero, toda tu familia, pero ¿para qué estás viviendo? ¿Qué va a ocurrir hoy si mueres? Pero no solamente vos o tú, como quieran decirlo, sino ¿qué va a pasar cuando mueran tus hijos o tu familia? ¿Te has puesto a pensar eso? Como dije, cuando nos encontramos delante de un ataúd o vamos a un velorio, nos hacemos esas preguntas. En algún momento voy a estar ahí, en algún momento me va a tocar estar ahí. ¿Qué sentido tuvo la vida si todo acabó? Pero la pregunta es ¿cómo acabó? Eso es lo que debemos preguntarnos. Salomón dice que lo único que va a encontrar el hombre debajo del sol es afán, tristeza, una vida absurda, una vida depresiva. Hoy en día vemos que se están vendiendo muchísimos más ansiolíticos y conozco gente alrededor que los consume. Son tranquilizantes, es para poder dormir, para la ansiedad, para los nervios. Y la pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Así se vive todo el tiempo, aunque no parezcan muchos creyentes viven de esa manera, preocupados todo el tiempo. Acompáñenme al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Mateo 13, 22 dice, hablando acerca de la parábola, acerca de que oye la palabra del reino, dice el 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el de que oye la palabra. Escuchen, la oyó, al igual que todos, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, no está mal tener riquezas, pero recordemos que las riquezas es la raíz de todos los males, nos dice Timoteo. Dice, el engaño y las riquezas ahogan la palabra, de modo que cualquier creyente o impío se puede ahogar por el engaño de las riquezas. Lucas 12, 15 al 20. Lucas 12, 15 al 20 dice, y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lo terminó diciendo también Salomón. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Ya sus frutos habían crecido y sus graneros le quedaban chicos para guardar todo lo que tenía. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, con muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Eso significa confía en las riquezas, estate tranquilo que tienes para vivir. Pero sin embargo, Dios le dijo, necio, necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Qué va a pasar con todo lo que tienes? ¿Qué va a pasar por todo lo que te esfuerzas? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma.
Salomón dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Si este mundo en su estado presente lo fuera todo, la Escritura nos dice de que no es digno este mundo de recibir todo nuestro esfuerzo, ni la riqueza, ni el placer de este mundo. Así tuviésemos muchas, no son suficientes para satisfacer el alma del hombre, para hacerlo feliz. Pero sin embargo tenemos al hombre que mayor riqueza tuvo y él lo probó. Y él nos dice, el dinero no te hace feliz. Yo ya lo probé. El placer no te hace feliz. Yo ya lo probé. Tuve todo lo que vos hoy estás deseando. No te hace feliz. No te hace feliz. No te mates por conseguir eso que piensas que te va a hacer feliz. ¿De qué le aprovecha al hombre todo su esfuerzo? Todo lo que consiga el hombre nunca va a calmar la necesidad que tiene el alma. Porque el hombre continuamente está preocupado por tener lo terrenal, lo carnal, pero sin embargo nunca le presta atención a su alma. El alma nunca va a estar satisfecha. Todas las cosas que puedas conseguir jamás van a satisfacer tus deseos. No va a expiar los pecados de tu alma, cualquier cosa que tenga, ni impedirá la hora de la muerte, por más que todo lo que tengas. ¿De qué provecho será la riqueza del mundo para el alma en la muerte o el día del juicio o en el estado eterno? Porque ni con todo el dinero del mundo se puede ganar el cielo ni la salvación. La búsqueda de Salomón para hallar el sentido de la vida, él termina con esto. Él termina con una deprimente conclusión de que la vida es vanidad y correr tras el viento. Hasta donde él había podido llegar, no valía la pena esforzarse en la vida. No era capaz de encontrar la satisfacción duradera. Todo era momentáneo. Placer momentáneo, riquezas es todo momentáneo. Todos los placeres que él podía tener era momentáneo. A pesar de toda su riqueza y sabiduría, él fracasó en tratar de llegar a la meta que él quería llegar, ser feliz sin Dios. Y por supuesto su conclusión es la conclusión que todos nosotros deberíamos plantearnos o preguntarnos. Si uno nunca eleva su pensamiento por encima del sol, la vida es algo que no tiene sentido. Si uno nunca eleva su pensamiento por encima del sol, la vida es algo que no tiene sentido. Todo lo que el mundo ofrece no puede satisfacer el corazón humano. Por eso es importante darle importancia a lo que realmente importa. Disfrutar de cada momento, las horas, los días. Pregunto, ¿acaso no te has dado cuenta que la vida se va? El reloj corre. Justo esta mañana y en estos días hablaba con él y le decía, nosotros cuando nos conocimos hace 10 años, pasó rapidísimo. En su momento queríamos estar casados, ya estamos casados hace 4 años. Estábamos buscando durante un año un hijo y por la gracia de Dios el Señor nos dio un hijo y ya está en la mitad del embarazo. Y cuando quiera acordar, el niño ya va a ser grande. El niño ya va a ser grande. A los que tienen hijos, ¿no te has puesto a pensar que ayer parecía un bebé y hoy ya es una criatura grande? Y los años pasan y el reloj corre, el reloj no se detiene. Cuando pasan los años miramos atrás y nos decimos, ¿y ahora dónde se fueron esos años? Salomón hace mención de que esos años ya no se recuperan, por eso es importante cómo vivís cada momento. Piensa por un momento cuántas horas durante la semana desperdicias. El Señor nos dio cosas para que las disfrutemos, una familia, hijos, ciertas posesiones. Por eso les digo, disfruten lo que tienen. Muchas veces queremos más, pero sin embargo debemos estar contentos con lo que el Señor quiere, porque por algo quiere que tengamos eso y nada más. Disfruta el momento de la vida, el hoy. No sabes qué pasará mañana. No sabes si vas a tener lamentablemente a tu hijo en un cajón, o tu marido o tu mujer en un cajón. Si tal vez te vas al trabajo y te llaman por una mala noticia que pasó algo terrible en tu casa. Disfruta el momento que tienes. Disfruta la vida que tienes. En parte, quiero que les quede esto claro, en parte. ¿Cuál es el propósito de la vida entonces si el disfrutar de las cosas que hay debajo del sol a veces parecen vanidad? La Escritura nos dice que Dios y solo Dios puede darle sentido a la vida. Alguien dijo, hay un vacío en forma de Dios en el corazón del hombre. Y San Agustín dijo, tú nos has creado, oh Señor, para ti, y nuestro corazón no haya reposo hasta que repose en ti. El significado y el propósito de la vida es uno de los anhelos más profundos que todos deseamos. ¿A quién no le gustaría ser feliz? ¿A quién no le gustaría llegar a la meta y decir, tengo todo, soy feliz, no me hace falta más nada? Y nos esforzamos y luchamos para ser feliz, para conseguir eso, algo que pensamos que en verdad nos hace feliz.
pero lamentablemente cuando llegamos a ese algo que pensamos que nos va a hacer feliz, nos damos cuenta de que en verdad no nos daba la felicidad. Muchas personas han alcanzado el éxito profesional, social, familiar, tienen a toda su familia, están bien, tienen un pasar económico bien y bueno, algunos muchos tienen de más y han demostrado que esos éxitos no les da la felicidad. Los ha dejado insatisfechos, como dije al principio, se terminan quitando la vida porque pierden algo. Si es que hay una necesidad más profunda que el éxito no puede llenar. Y eso es lo que vamos a ver. Buscan la felicidad, pero cuando llegan a la cima se encuentran que eso los ha defraudado. Pensando que ¿es esto lo que hay? Pensé que cuando llegaba a esto, llegaba a tener cierto dinero, llegaba a tener cierta posesión, iba a estar tranquilo. Pero ahora quiero más, y quiero más, y quiero más, y quiero más. Pero sin embargo, vemos que hay un espejismo que nos hace pensar que las cosas tienen valor. Pero lo que no entendemos es que las cosas no tienen valor. Lo que tiene valor es quién nos da las cosas. Ese es el único ser que puede satisfacer el alma de todo hombre. No las cosas que Dios da, sino Dios mismo que da todas las cosas. Ni los deportistas, ni los famosos, ni los millonarios vemos a menudo que son felices. Vemos sus crisis, sus depresiones. ¿Para qué vamos a vivir entonces? ¿Para qué vamos a vivir? ¿Qué es lo que realmente le da sentido a la vida? ¿Qué es lo que realmente le da sentido a tu vida? Primeramente, si sos feliz, ¿por qué sos feliz? Y si no sos feliz, es por esto que vamos a estar viendo. El mismo Salomón, el hombre más sabio de todos los tiempos, llega a esta conclusión, terminó frustrado. Él dijo, yo no le negué a mi cuerpo cosa alguna. Yo no le negué a mi cuerpo cosa alguna. Y aquí todo también era vanidad. Todo aquí era vanidad. Es como correr tras el viento. Imagínense que me ven a mí ahora corriendo, tratando de agarrar algo y me preguntan, ¿qué estás haciendo? Estoy tratando de agarrar el viento. Muchos se van a reír y o van a decir es un tonto. De la misma manera muchas veces nos ve Dios, tratándonos de regocijarnos, agarrarnos y abrazarnos de las cosas de este mundo. Pero Dios nos dice, yo ya te dije que eso no tiene valor. Yo ya te dije que eso no tiene sentido. Salomón también lo experimentó. Una persona lo experimentó y tenía más que vos y pudo conseguir todo el placer que quiso. Y te dice, no lo hagas. No lo hagas porque no tiene valor. Es todo vanidad cuando le prestas atención a las cosas de este mundo. Por eso pregunto, ¿cuál es la perspectiva con que estás mirando la vida? ¿Solo acá debajo del sol o estás mirando por encima del sol donde está el verdadero gozo y disfrute? No voy a decirte que no aproveches el presente porque la Escritura nos dice de que el Señor nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Dice que Él provee y Él da para que estemos contentos con lo que tenemos y que la disfrutemos. Pero aprovecha el presente con la mira hacia la eternidad. No regocijarse y quedarte con el presente, sino disfrutar lo que tienes ahora con mira hacia la eternidad. Todo va a depender de cómo quieras aprovechar tu vida, de cómo quieras terminar tu vida. Si solo vives pensando en el disfrute y como si no existiera un mañana, que muchos cometen pecados, muchos hacen cosas pensando el disfrute de hoy. ¿Y mañana? Mañana se puede venir un problema, si hago algo que no debo, si cometo un delito, mañana iré a prisión, no importa. Pero a mí lo que me satisface es lo que voy a sentir haciendo eso hoy. No importa si hay un mañana. Pero lamentablemente la vida sí hay que pensar si hay un mañana. Porque si desperdiciamos la vida hoy, el día de mañana nos vamos a arrepentir. Y Salomón nos dejó un claro ejemplo. ¿Vas a desperdiciar tu vida? Si no, pregúntase a Salomón si aún no lo crees. El problema del hombre de querer experimentar las cosas es que él lo quiere hacer, no importa lo que le digan. Muchos padres tal vez aconsejan a sus hijos, no hagas esto porque te va a pasar esto, y ellos quieren experimentarlo por ellos mismos. No entienden, no hacen caso, prefieren hacerlo ellos solos, prefieren tomar su propio consejo en vez de escuchar un consejo de alguien mayor, de alguien que ya le pasó, y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Tenemos las Escrituras, tenemos el libro de Eclesiastés como estuvimos viendo, que nos dice, todo es vanidad, no quieras disfrutar de lo presente, no quieras disfrutar de las riquezas, no quieras disfrutar del placer, porque todo es vanidad. Yo, Salomón, y puede decir Salomón, yo ya lo hice, no te va a satisfacer, no te va a satisfacer. La vida parece que no tiene sentido, el hombre continuamente está tratando de esforzarse, buscando la felicidad.
Alguien dijo, es como agarrar el agua en el océano, pero no se da cuenta que cuando se tira al océano con toda su fuerza tratando de agarrarla, el agua se le cae de sus manos. Y así es como vivimos todos los días, así es como vive a veces el hombre todos los días, pensando que puede disfrutar cuando trata de agarrar todo este mundo. Dios nos ha dicho la razón de vivir y esa razón es Dios mismo y nuestra relación con Él. Las Escrituras nos dice que el hombre va a ser bienaventurado cuando presta atención a los mandamientos de Dios. Va a tener gozo cuando el hombre va a tener gozo de Dios cuando le obedezca. Lo vemos en el pueblo de Israel, la manera en que fue destruido, vemos cuando el exilio, ¿por qué? Por causa de la desobediencia. Quisieron vivir como ellos les parecía. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nos dice la Escritura. ¿Quién es la vida? ¿En quién se puede vivir la verdadera vida? Solo Jesús dijo eso. Jesús es la esencia de nuestra vida porque Él le da el verdadero sentido a la vida. Ahora bien, no solamente Pablo debería decir, para mí el vivir es Cristo, sino cada uno de nosotros. Para mí el vivir es Cristo, deberíamos decir, si queremos encontrar la verdadera satisfacción. ¿Por qué Pablo vemos en sus cartas que vivía lleno de gozo y estaba contento, teniendo poco, teniendo mucho, pasando necesidades, pasando frío, calor, cuando era perseguido, cuando era golpeado, cuando era castigado? Él tenía gozo. ¿Qué persona puede tener gozo en una situación así? O sea, nosotros a veces pasa una tontería durante el día, ya estamos frustrados, enojados y nos arruina el día y llegamos a casa y peleamos con nuestras esposas o le hablamos mal a nuestros hijos por una tontería. Ahí nos damos cuenta en Pablo quién produce ese gozo, a pesar de la situación, a pesar del problema. Solamente se puede encontrar la satisfacción, dice Pablo, en Cristo. En Romanos 3 dice, no hay quien busque a Dios. La mayoría no lo busca a causa del pecado. Y por eso el hombre no es feliz, por eso el hombre vive insatisfecho, vive con preocupaciones, con problemas, porque no busca a Dios. Busca cualquier cosa del mundo, menos al Dios del mundo. Dios mismo nos ha revelado el propósito de nuestra vida, que es algo tan sencillo, conocerle a Él y vivir para Él. Ese es el propósito de todo ser humano, conocer a Dios. Si quieres ser feliz, quieres tener gozo, quieres estar satisfecho, vive para Dios. Esa es una de las conclusiones. El que quiera ganar su vida, la tiene que perder. Y el que pierda su vida en este mundo por causa de mí, por causa del Evangelio, por causa de Cristo, la va a ganar. Si quieres ganar la vida, debes abandonar muchas cosas de este mundo. Muchas cosas de este mundo. Aunque tu carne muchas veces no quiera, debes luchar contra esto. Un pasaje conocido, yo se los leo, Mateo 6. Dice, mira las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir una estatura a un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero yo os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste, ¿no hará mucho más a vosotros, hombre de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Y ese es el afán continuo del hombre. Porque ¿quién busca estas cosas? Los gentiles buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de estas cosas. ¿Cómo no lo va a proveer? Si cuida de un mini pajarito, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? El versículo 33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo anterior, la comida, el vestir, el beber, va a ser añadido. Primero Dios, después todo lo demás. Lucas 12, yo se los leo si quieren. Es un versículo similar al que leí recién, es el mismo, hablando acerca de las riquezas del hombre que se confió en su riqueza. Muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, regocíjate, confiar en las riquezas. Primero, Dios. Dios nos dice, ¿qué pasa si hoy te pido tu alma? ¿Qué pasa si hoy ya te vas de este mundo? No desperdicies la vida. No desperdicies la vida porque Salomón intentó vivirla como tú y yo intentamos vivirla a veces todos los días.
Sin embargo, Él ya tiene las respuestas, pero nuestro necio corazón trata de buscar las respuestas por sí sola. Y al fin y al cabo la respuesta va a ser la misma, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Un filósofo, Blas Pascal, dice lo siguiente: todo hombre, escuchen esto, todo hombre busca la felicidad, no hay excepciones. Aunque empleen métodos diferentes para llegar a ella, todos pretenden el mismo fin. La causa de que unos vayan a la guerra y otros la eviten es el mismo deseo en ambos, vistos de manera diferente. La voluntad nunca da paso alguno que no vaya encaminado hacia el objetivo. Eso es lo que motiva cada acción de cada ser humano, aún aquellos de los que se ahorcan. ¿Cuántas personas se han quitado la vida ahorcándose, suicidándose, porque piensan que la situación que viene, el momento que viene, el dejar este mundo, les va a traer mejor gozo? Porque están en una situación horrible, seguramente, una situación complicada, y pretenden que la única salida es la muerte. Pero sin embargo, la gente quiere ser feliz. Nosotros queremos ser feliz, porque vamos a querer buscar la felicidad, pero muchas veces buscamos la felicidad en cosas que no la vamos a encontrar. En cosas que no la vamos a encontrar. Por eso, examina tu vida. Examina tu vida si en verdad estás buscando la felicidad o el gozo en algo que en verdad no te va a satisfacer ni traer gozo de verdad. Yo no puedo centrar mi vida en algo momentáneo, ya que hoy puedo tener dinero, mañana no. Hoy puedo tener salud, mañana no. Hoy puedo tener fama, mañana no. Solamente Cristo puede darle sentido a la vida, ya que por medio de Él nos podemos acercar a Dios. En Cristo se puede vivir el propósito por el cual fuimos creados. El martes me tocó compartir, y uno de los propósitos principales de todo hombre es glorificar a Dios. El hombre no puede deleitarse en las cosas de este mundo si primero no glorifica a Dios. Cuando glorificas a Dios, viene por añadiduría, dice la Escritura, el gozo y la satisfacción. No de este mundo, sino de las cosas que Dios proviene para este mundo. La Escritura nos dice que trabajemos para el Señor, amá a tu esposa para la gloria de Dios, honrá a tu esposo para la gloria de Dios. Eso va a traer satisfacción. ¿Por qué? ¿Porque yo lo estoy haciendo? No, porque la palabra de Dios lo dice. Y ahí nos damos cuenta que cuando obedecemos las Escrituras, viene por añadiduría el gozo. Porque si no, siempre vas a estar insatisfecho. Por eso Salomón entonces llega a esta conclusión: todo lo que busquen, háganlo por encima del sol. Dios puso tu vida en tus manos también para que muchas veces determine qué es lo que quieres, pero también Él quiere que la aproveches y que lo obedezcas. Él te dejó, como algunos dicen, las reglas, te dio los puntos: vive de esta manera, vive de esta manera, vive de esta manera, haz esto, no hagas esto, porque de lo contrario te va a ir mal, vas a ir al infierno si me desobedeces. Haz lo que Dios quiere que hagas, vive como Dios quiere que vivas. Hay una parte de un himno, nosotros no lo cantamos, dice: solo una vida pronto pasará, solo lo que es para Cristo durará. Da a Cristo, todo es lo único que hacer cuando se tiene una sola vida, porque ese es el verdadero y único propósito y el único que vamos a encontrar satisfacción, gozo y placer por toda la eternidad, no solamente aquí en la tierra. Un comentarista dice: inevitablemente surge la pregunta, ¿por qué quiso Dios incluir en la Biblia un libro que nunca se eleva por encima del sol? Ante todo, el libro fue incluido para que nunca nadie tenga que repetir la triste experiencia de Salomón, buscando satisfacción donde no se puede encontrar. El hombre natural instintivamente piensa que puede hacerse feliz con posesiones, placer, viajes por un lado, o con drogas, alcohol, indulgencia sexual por el otro. Pero el mensaje de este libro es que alguien mucho más sabio y rico que cualquiera de nosotros podemos llegar a ser, ha probado todo eso y ha fracasado. Así que podemos ahorrarnos el gasto, la angustia, la frustración, el desengaño y mirar por encima del sol, que es en el único lugar donde podemos encontrar satisfacción eterna, que es en Cristo Jesús. Por eso, como les dije, disfruta lo que tienes, disfruta tu familia, disfruta a tus hijos, disfruta de lo que el Señor te ha dado, pero por sobre todas las cosas disfruta a Dios. No todas las personas tienen el privilegio de haber sido escogidos, o todas las personas tienen el privilegio de poder estar escuchando las Escrituras. Muchos están afuera en el mundo viviendo para sus pecados. No toda la gente tiene el privilegio de estar expuesto a Dios. Y lo peor que le puede pasar a un hombre en la vida es no tener a Dios. El hombre fracasa en preocuparse todos los días de su vida, en todo lo que hay debajo del sol. Por eso tengamos una mirada por encima del sol. Cualquiera que bebiere esta agua
Dice Juan 4, volverá a tener sed. El agua de este mundo no puede satisfacer. El agua de este mundo no es una satisfacción duradera. Por algo tenemos que tomar agua todos los días, todo el tiempo. Pero solo Cristo puede hacer y saciar esa sed que el mundo no puede satisfacer. El error es que los hombres han querido buscar ellos mismos su satisfacción sabiendo que no, y sabés que eso que haces está mal, y lo volvés a hacer y es algo continuo, es algo continuo. Pablo dice en 1 Timoteo, dice, teniendo sustento y abrigo estén contentos con eso. No estés contento cuando tengas mucho o cuando tengas poco. Porque el contentamiento está en el hecho de tener a Dios y no en las cosas. Por eso nos manda, ténganlo poco, igual estén contentos. Tengan mucho, sigan contentos. Vivir para Dios y para su gloria, viviendo para su gloria es cuando el hombre se deleita, cuando el hombre experimenta el gozo y el placer y el máximo deleite, como dice las Escrituras, en Dios mismo. Salomón, luego de probar todo, llega a la conclusión del libro. Lo vamos a ver al final, no lo vamos a leer, pero él dice, teme a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué es el todo del hombre? Dios y nada más. Probó todo lo que podía en la tierra. Dice, no resigné a no probar nada. Todo lo que quise lo hice. Todo lo que quise lo hice. Y me di cuenta que solamente Dios y solo Dios puede dar placer, satisfacción y gozo. Solamente Dios puede dar el gozo que nosotros deseamos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, eso es el todo del hombre. Por eso la Escritura nos dice de que aprendamos a odiar el pecado como Cristo lo odia y amar la santidad como Dios la ama. ¿Por qué? Porque primeramente el pecado fue la causa de cómo hoy estamos viviendo, de cómo hoy el hombre está viviendo. ¿Por qué Salomón buscó todas esas cosas, todos los placeres? Porque era un pecador. ¿Por qué todos los días tú buscas lo momentáneo o tu corazón empieza a amar el dinero, tu corazón lucha por tener ciertas cosas de este mundo? A causa del pecado. Sin embargo, muchas veces parece que terminamos amando el pecado. Solamente Dios puede traer satisfacción y reposo. Por eso odiemos el pecado, detestemos el pecado como Dios lo hace. La Escritura nos dice que solamente Cristo puede traer gozo. Las personas con mayor gozo y felicidad muchas veces son las que más ponen su corazón y su confianza en Cristo o que tienen una visión por encima del sol en lo eterno. Aun cuando le llega la hora de la muerte, déjame ir con el Señor. Ya no quiero vivir acá. ¿Cómo una persona, muchas veces me preguntan, puede llegar a decir eso? Cuando otras se agarran de la vida, se aferran de la vida, no quiero morir, no quiero dejar a mis hijos, no quiero dejar a mi familia. ¿Qué ha pasado en el medio? ¿Por qué uno piensa así y otro así? Y en el medio está Dios. Porque la persona se dio cuenta que no tiene que retener su vida en este mundo. No nació, no está viviendo para este mundo, sino para Cristo, por encima del sol. 8:13 en Eclesiastés nos dice, temer a Dios es parte del gozo de la vida. Si temes a Dios, si temes sus mandamientos, si obedeces sus mandamientos, vas a encontrar gozo a tu vida. Y como dije de un principio, recién comienza el año, recién comienza nuestra vida de nuevo, para ver si cometemos los mismos errores que el año pasado, o hacemos lo mismo que el año pasado, o cambiamos nuestra rutina. ¿Cuántos seguramente que no son exigentes con su lectura bíblica? Arrancaron el 1 de enero diciendo, este año me voy a proponer hacer un plan de estudio, voy a leer todos los días, voy a orar todos los días a cierta hora, y seguramente, siendo sinceros, capaz que el 5 de enero ya fracasaron en su lectura. Este año comienza, pon prioridades. Y las Escrituras nos dice, primero el reino de Dios, primero Dios, ya que la vida que puedes llegar a vivir en este mundo no va a tener sentido. No cometas el mismo error de este año que pasó, de haber querido vivir o haber buscado primero otras cosas y después Dios. Conforme a lo que dijimos, parece que la conclusión de que la vida no tiene sentido. Cualquiera que lee este libro de Eclesiastés o alguna persona que no conoce al Señor o no entiende el propósito o el contexto, lee este libro y dice, me suicido porque la vida no tiene sentido. ¿Para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a vivir? ¿Para qué voy a tener familia? ¿Para qué voy a buscar algún placer? La vida no tiene sentido, pero sí la vida tiene sentido. Pero la vida tiene sentido cuando Dios está en mi vida. Ahí es cuando la vida verdaderamente tiene sentido. Siempre y cuando Dios esté en ella, la vida tiene sentido. Pregúntate esta mañana, ¿para qué o para quién estoy viviendo? ¿Para qué o para quién estoy viviendo?
Aquellos que no conocen a Cristo, ¿te has preguntado dónde pasarás la eternidad? ¿Te has preguntado qué va a pasar con tu alma? ¿Por qué la Escritura habla mucho de la cruz y la cruz se refleja en la vida y la cruz cuando mueren personas hay una cruz? ¿Te has preguntado qué significa esa cruz? ¿Qué pasa si mañana mueres o en verdad tienes el control de tu vida? En el mundo se va a encontrar con una decepción si sigues tratando de buscar el gozo y el placer. ¿Por qué? Porque solamente, lo repito para terminar, solamente Cristo puede darle sentido a la vida. Si no, leamos otra vez Eclesiastés y preguntémosle a Salomón si en verdad se puede encontrar placer en esta vida. En este nuevo año que ha comenzado, vas a experimentar como lo hizo Salomón, pensando que no vas a llegar a la misma conclusión o diciendo yo voy a ser feliz con esto o aquello, con el dinero, con el placer. Piensas que vas a poder llegar a otra conclusión, pero lamentablemente no vas a llegar a otra conclusión. Vas a llegar a la misma conclusión que llegó Salomón. ¿Vas a poner tu mirada y tu corazón por encima del sol o vas a seguir con tu mirada y tu corazón por abajo del sol? Donde está Dios y solo Dios, recordemos, es por encima del sol. ¿Por qué el apóstol Pablo, y cierro con esto, murió con gozo? Filipenses 3 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia en este mundo. Parecía que eran ganancias, yo las quería seguramente abrazar, él quería vivir para las cosas de este mundo. Pero él dice, las he estimado como pérdida, ¿por qué? Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo. Y todo este mundo, todo lo que puedes imaginar, todo lo que Salomón disfrutó, Pablo dice, y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. ¿Cómo vas a vivir este año que comienza? ¿Vas a experimentar como Salomón hizo? ¿O vas a en verdad prestar atención a lo que dice la palabra de Dios y poner tu mirada por encima del sol? 2 Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si no conoces al Señor en esta mañana, la Escritura manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Porque el hombre está cargado del pecado, por algo buscamos esta satisfacción en el mundo, siempre nuestro corazón inclinado hacia el mal y no hacia Cristo. El pecado ha hecho una separación entre Dios y los hombres y solamente en Jesucristo podemos acercarnos a Dios. Por eso, para pasar esa barrera y poder disfrutar del gozo, el deleite y el máximo deleite en Dios, solamente tenemos que ir a través de Cristo. En esa barrera de por encima del sol y debajo del sol está Cristo. La única manera de llegar a Dios es a través de la sangre de Jesucristo. Considera tu vida espiritual, pero por sobre todo también considera a aquellos que conocen a Cristo, cómo vas a vivir en este año que comienza. ¿Tus prioridades es la palabra del Señor? Si tus prioridades son la palabra del Señor, pregúntate, ¿cuántas veces al año falta a la iglesia? Tienes 6 días. 6 días, primero para vivir para el Señor, porque el Señor dice, así como moriste, yo morí para ti, debes vivir para mí, porque eso es lo que te va a dar felicidad y gozo. Durante los 6 días muchas veces vivimos para nosotros, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra rutina, y hay veces que le damos minutos a Dios. Pero el día domingo, el día del Señor, como manda las Escrituras y dice, ¿te has preguntado qué es el día del Señor? Y si tendríamos que pasar todo el día domingo en la iglesia, desde que comienzas hasta que termina, ¿lo harías? ¿Lo harías? ¿O pretendes media hora y que se acabe el mensaje, 2 canciones y nos vamos a casa a seguir disfrutando de lo que ya venimos disfrutando los 6 días a la semana? Hazte esa pregunta, ¿para qué o para quién vas a estar viviendo en este año que ha comenzado? Vamos a orar. Oh, Señor, gracias por tu palabra y gracias porque siempre, como dice las Escrituras, es como una espada que traspasa nuestra alma, nuestro corazón, y nos hace ver el error de nuestras vidas muchas veces. Queremos agradecerte por tu palabra y gracias porque nos haces ver que nuestra vida no tiene propósito, pero te rogamos que esto que hemos leído, esto que hemos visto el día de hoy, no quede simplemente en nuestros oídos, sino que pueda bajar a nuestros corazones. Que verdaderamente podamos servirte de todo corazón, que verdaderamente podamos amarte de todo corazón y por sobre todo vivir para glorificar tu nombre.
Danos ese deseo, danos ese anhelo que tenía Pablo de buscarte a ti por sobre todas las cosas, de que no importa la situación, que tú seas glorificado en todo momento. Y siempre tener en mente, danos un mayor amor por la cruz del Calvario. Que esa sea nuestra motivación, nuestro gozo por el cual deseemos vivir, porque tú moriste para nosotros, para que nosotros vivamos para ti. Ayúdanos a penetrar ese versículo en nuestras mentes y en nuestro corazón. Comienza una nueva semana y ayúdanos a no cometer el mismo error de vivir para nosotros, por nuestro dinero, por nuestra vida, sino cumplir el propósito por el cual fuimos creados, y no simplemente aquellos que son hijos tuyos, sino con la creación misma, como vemos que los ángeles te alaban continuamente y son seres sin pecado, las aves de los cielos te alaban con sus cantos. Por eso te rogamos, oh Dios, que inclines el corazón de tu iglesia, que aún más debería hacerlo, porque enviaste a tu Hijo, lo más preciado que tenías, a morir en la cruz. Por eso te rogamos que inclines nuestro corazón para glorificarte con nuestras vidas. Te agradecemos por este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.